noticias, el ir y venir de la política local y nacional tiene su espacio en el Ping Pong Político. Ping Pong Político. Juan Pablo Sánchez Vaquero, la nueva generación del periodismo tolimense. Este es el Ping-Pong Político de Econoticias de Ecos del Conveima. Hoy vamos a hablar de la Visión 2050 con el secretario de Planeación y TIC del Tolima, Juan Pablo García, con el doctor Jaime Eduardo Reyes, docente y director de los programas de economía de Unibagué, y con el profesor Nelson Germán Sánchez, exsecretario de Turismo del Tolima, catedrático y egregio periodista orgullo tolimense. Buenos días, Juan Pablo. Bueno, Juan Pablo, buen día para ti, para todo este equipo de trabajo de la emisora con identidad regional, a mi amigo Jaime Eduardo Reyes, colega economista que nos acompaña el día de hoy, y a Germán Sánchez, quien también fue es un gran periodista y que hemos tenido la oportunidad de conocernos hace mucho tiempo. Doctor Jaime Eduardo Reyes, buenos días. Juan Pablo, muy buenos días para usted, por supuesto para todo el equipo en Ecos del Conveima, para el doctor Juan Pablo García, para el doctor Germán Sánchez, un saludo muy especial, y por supuesto saludando a la familia de Ecos del Conveima, don Arnulfo Sánchez y su esposa. Doctor don Germán Sánchez, muy buenos días, profesor. Eso. Usted no es doctor, usted es profesor. Sí, muy bien, gracias. Juan, buenos días, muchas gracias por la invitación. Para usted, para el equipo de trabajo, para la inmensa audiencia de Ecos, para el doctor Juan Pablo y para el doctor Jaime Eduardo, un honor estar con ellos para hablar de este tema. Gracias por la invitación, y a propósito lo felicito porque es la primera vez que estoy en sus nuevos, modernos y visionarios estudios. Gracias, Germán. ¿Usted qué piensa de que se haga una visión 2050 cuando usted mismo me ha dicho que estamos sobrediagnosticados? Yo lo que pienso es que este tipo de documentos se tienen que construir porque ni este territorio ni ningún otro, Juan, se pueden hacer básicamente sobre ideas en el aire, y para eso usted necesita construir documentos que, como usted y yo siempre lo hemos hablado, recojan esa cantidad de diagnósticos que existen, esa cantidad de pareceres que existen, y digan, mire, en 4 o 5 ejes, a partir de ellos generemos una discusión sobre todo aquello que pensamos deben ser las apuestas económicas, sociales y un término, digamos, que ahora está muy de moda y que lo conocerán más los economistas, humanas, o que tienen que ver con el componente humano de la región. Yo creo que por eso es un compromiso, como yo lo he puesto en mis redes, y agradezco la invitación del doctor Juan Pablo García, un compromiso de todo tolimense a ser parte en esta construcción, que es una invitación que se nos hace sobre esta visión, porque se supone que es hacia donde todos debemos apostar. Que no se vaya a convertir, eso sí, Juan, y usted y yo lo hemos discutido muchas veces en público y en privado, que no se vaya a convertir en un documento que no se vaya a aplicar en las políticas públicas y en los planes de desarrollo venideros. Doctor Jaime, yo le dije esto a muchas personas y a varios dirigentes gremiales y autoridades. La visión 2025 decía agroindustria, logística y turismo. Agroindustria no tenemos central de abastos, logística no tenemos zona franca, turismo no tenemos ni un centro de eventos. Entonces, ¿por qué hacer otra visión si no cumplimos la 25? Bueno, yo debo decir, Juan Pablo, que la visión es mucho más que las ideas fuerza. La visión Tolima 2025 planteó unos fines: reducir la pobreza, aumentar el crecimiento económico, disminuir las desigualdades. En el marco de los principios del desarrollo sostenible, de una adecuada relación de lo urbano con lo rural y del enfoque del desarrollo humano, de las capacidades humanas. Por supuesto que las herramientas para llegar a esos fines son esas ideas fuerza que usted acaba de mencionar, es decir, desarrollar la agroindustria de alto valor agregado, el turismo y la industria cultural, el centro logístico en el departamento del Tolima. Y bueno, vale la pena decir que cuando uno evalúa los resultados de la visión, por supuesto se encuentra con que se pudieron haber alcanzado ciertos niveles en crecimiento económico, en disminución de la desigualdad, en, digamos, disminución de la pobreza, etc.
Ahora, cuando vamos y miramos el producto final alrededor de las ideas fuerza, se explica el porqué de una visión prospectiva. Mire que nosotros en el 2005, Juan Pablo y compañeros, ustedes lo saben, estábamos hablando de industrias culturales. En el 2005, hace 20 años, un poco menos de 20 años, industrias culturales llegó al imaginario colombiano con el presidente Duque. Pero nosotros los tolimenses ya habíamos dicho que el turismo, la industria cultural, era un gran motor de crecimiento económico. Entonces, estos ejercicios de prospectiva nos ayudan a visualizar esos temas que muchas veces no somos conscientes de ellos y que en el futuro pudieran ser muy importantes. Si usted me permite, Juan Pablo, solamente 10 segundos para complementar lo que dice Jaime Eduardo, que me parece muy importante. Además de los indicadores y las metas, que de eso los economistas saben más, ¿sabe qué sí pasó y usted es testigo, y yo también, con el turismo? Que sí se hizo visible a partir de la discusión que se hizo en la Visión 2025. Se hizo visible y se volvió parte del engranaje económico y de la actividad económica. Lo que no se ha vuelto es una industria en sí mismo que genere cierto tipo de resultados económicos. Pero Juan, sí se hizo visible como algo importante, porque yo lo digo, además por mi paso que tuve allá, siempre había sido vista como el relleno de, como la cenicienta de, y creo que a partir de la visión, en ese momento, el turismo empezó a adquirir una forma distinta de ser visto. Me parece que eso es parte de lo que las visiones permiten hacer. Juan Pablo. Bueno, yo quiero primero aportar dos cosas. En primer lugar, nosotros invitamos a construir la visión Tolima 2050. Eso significa que no está escrita. Lo que tenemos es una propuesta de trabajo que es diferente, y es unos escenarios de trabajo, unas modalidades de participación y 4 ejes temáticos para empezar a trabajar. ¿Que de dónde surgen? De los 4 niveles de desarrollo multidimensional que tiene cualquier tipo de sociedad: el económico, el social, el ambiental y el político institucional. Que en el camino vamos a trabajar, claro, pero esa es la propuesta. Entonces, la invitación primero es a construir la visión Tolima 2050. No podemos hablar de que hay una visión, no, estamos construyendo una visión Tolima 2050. ¿A partir de qué? Y voy a entrar a lo segundo, y es la visión 2025. Hay unas ideas fuerza, hay unas ideas fuerza, como lo planteaba el doctor Jaime Eduardo, pero ¿cuál es la visión? El Tolima en el 2025 será el punto de encuentro de las oportunidades de Colombia. Esa fue la visión. Que a partir de cuáles ejes: agroindustria, turismo e industrias culturales y la logística. Pero si miramos, y lo importante es redimensionar a qué nos decimos con agroindustria. ¿Será que agroindustria estaba pensándose en tener unas grandes, como los ingenios del Valle del Cauca, como empresas grandes en el territorio, aprovechando los recursos naturales, los recursos ambientales, y esa era la agroindustria que estábamos pensando que iba a llegar al Tolima? ¿O lo que está sucediendo ahora, en el caso de Café Especial de Planadas, que están haciendo un tema de exportación, pero no a partir de grandes complejos agroindustriales, sino a partir de asociatividad? Entonces, ¿será que no es la agroindustria como la estábamos pensando, de los complejos esos de empresas en el territorio, o era más bien a partir de valor agregado? En el tema del turismo o el tema de la logística, ¿será que realmente como lo teníamos visionado es el turismo, o hay que recapitular frente a eso? Y lo otro que yo manifiesto, y estoy plenamente de acuerdo, es fácil decir en la visión 2025 estando en el año 2022, pero estando en el 2000, ¿cómo era pensar el futuro del departamento 20 años hacia adelante? Y si uno mira los resultados de la visión, pues hombre, falta cosas por hacer, pero también se han avanzado en otras. Doctor Jaime. Sí, me parece muy importante decir lo siguiente. El ejercicio de prospectiva que se está planteando hacer por parte de la Secretaría de Planeación, en cabeza del doctor Juan Pablo, y de la Gobernación, en cabeza del gobernador Orozco, es un ejercicio que sigue una tendencia inclusive mundial. O sea, los ejercicios de prospectiva no son un invento nuestro. Uno puede encontrar, por ejemplo, visiones en Antioquia, en Valle del Cauca, en la propia Colombia. Tuvimos la visión Segundo Centenario 2019. Acuérdense, en este momento Colombia está trabajando la visión 2050, lo hablamos con Juan Pablo en algún momento cuando se empezó este proceso. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo plantea el Estado, los gobiernos? ¿Por qué se plantea desde la sociedad la posibilidad de imaginarnos un futuro?
Primero, porque tenemos grandes incertidumbres, es decir, nosotros no sabemos qué va a pasar en Colombia o en el departamento del Tolima dentro de 30 años. Ejercicios de prospectiva nos ayudan a disminuir esa incertidumbre, a encontrar con elementos técnicos, teóricos y muy seguramente desde la práctica una posible nación. Entonces, ¿cómo estaremos en temas de medio ambiente en el 2050? ¿Cómo estarán los recursos naturales? Entonces uno podría decir, si vamos a tener problemas de agua, por ejemplo, entonces, bueno, valdría toda la pena que el departamento del Tolima le apueste a proteger sus recursos naturales y proteger el agua. Entonces, ese tipo de tareas al final nos permite encontrar un escenario deseado sobre el que podamos trabajar. Y creo también, para dar paso a mis compañeros, que es muy importante, Juan Pablo, decir lo siguiente. Una cosa es un ejercicio de prospectiva que nos lleva a una visión y que nos da un escenario, y otra cosa es un plan de desarrollo. Entonces, lo que tal vez siempre se ha querido de la visión es que actuara como plan de desarrollo. Y la verdad es que la visión Tolima 2025 lo que era, o lo que fue, era un insumo, lo que fue un insumo para los planes de desarrollo. Y los planes de desarrollo debían trabajar las tareas que la visión indicaba. Yo creo que tenemos que revisar muy bien en este ejercicio de la 2050 cómo fue esa articulación de los planes de desarrollo departamental y municipales, inclusive la inclusión en el plan de desarrollo nacional de las propuestas y los escenarios dados en la 2025. Hay otra cosa que quiero que me aclaren Germán y Jaime, y es que entiendo que esta visión parte de iniciativa del propio gobierno departamental, a diferencia de la pasada. La pasada era más como intención de los mismos gremios económicos. Sí, digamos que en el, 2004 la iniciativa fue colectiva en el sentido de que hubo 4 entidades o 4 organizaciones que se sentaron y dijeron vamos a trabajar, que fue la Gobernación del Tolima en su momento, la Cámara de Comercio, la Asociación para el Desarrollo del Tolima, y después llegó la Corporación Autónoma Regional. Esas fueron como las 4. Empezaron, pero digamos que... Jaime, la Universidad de Ibagué en su momento fue líder. Sí, la universidad... no lo dije, sí, la Universidad de Ibagué en el 2004. Entonces, nace esa... Hubo otra visión, ¿no? De 2010. Es que acuérdese que hubo un ejercicio de visión planteado por el gobernador Jaramillo, Guillermo Alfonso Jaramillo, que sí, en su periodo de gobierno, que fue anterior, en el 2000, antes del 2004, que era un ejercicio que se conoció más como la constituyente del Tolima, ¿sí? que fue un ejercicio de prospectiva. ¿Cuál fue el error de Guillermo Alfonso en ese momento, o del gobierno departamental? Que se concentró solamente en las tareas del gobierno departamental, y entonces ellos hicieron un ejercicio valioso, por supuesto, que después sirvió como insumo para la 2025, pero se dedicaron solo ellos. ¿Cuál es la diferencia hoy? Preguntaba Juan Pablo Sánchez. La diferencia hoy es que el gobierno departamental ha tomado la decisión de convocarnos a todos y arrancar con todos un proceso que no termina muy seguramente este año. Y yo quisiera hablar un poco más sobre el cómo se va a hacer, la metodología y sobre cómo alcanzar la visión al final del 2050. Lo importante es eso, que el gobierno departamental, consciente de que había que actuar, pues empezó a actuar, pero convocando a todos los actores. Doctor Juan Pablo, ¿le quedó pequeña al nuevo departamento del Tolima hoy la visión 2025? Yo primero quiero arrancar con lo que mencionaba Jaime Eduardo y Germán. Esta no es una visión de gobierno, es una visión de departamento, porque pienso que el principal error ha sido politizar la visión. Entonces la del 2000 fue construida en el gobierno de Jorge García. Después estuvo Guillermo Alfonso Jaramillo, después la actualización que hizo Luis Carlos Delgado Peñón. Entonces se crea como en la sociedad de que estoy cumpliendo los sueños de alguien. Por eso nuestro propósito es despolitizar el tema de la visión. Por eso cuando decimos no es del gobierno departamental, sino del departamento. Y por eso invitamos a construirla desde cero, desde que empecemos una visión a largo plazo. ¿Para qué? No para que los gobernantes se les exija como tal el cumplimiento de la misma, sino para que las sociedades la reclamen. O sea, que la sociedad misma es la que imponga la agenda, no el gobernador que propone, sino la sociedad como le exija a partir de un documento en el cual tengamos consenso, izquierda, derecha, centro, todos tengamos ese propósito. Ahora, frente a la pregunta de que si nos quedó pequeña el tema de la visión 2025, pienso que hasta ahora empezamos a creer que efectivamente se podía cumplir. Hace 20 años hablar de logística
estábamos locos. Ahora, cerca al túnel de la línea, tenemos cerca la cercanía a Bogotá, ya hay oportunidades de crecer. Tuvimos una experiencia con el tema de la zona franca, hay una nueva propuesta de una nueva zona franca. El tema de agroindustria, se hablaba de exportaciones, que eso que se va a poder exportar, pero ya inclusive en planaje se está exportando a otros países. ¿Pero en la 2050 estarán los mismos componentes más otros o se borrarán? No, lo importante es lo siguiente, es redimensionar, ¿será agroindustria o es agronegocios? Porque si vamos a pensar agroindustria frente al tema de complejos agroindustriales, pues hay que revisar por qué si se va a plantear. Otra pregunta, ¿vamos a seguir metiendo los paisas al Tolima o nosotros a los paisas? Porque es que hay muchos que no nos comemos el cuento de que ahora estamos unidos con el eje cafetero que porque fracasamos con Bogotá. O sea, no sé. Yo quisiera, para completar... 2050 unidos con los paisas ahora nosotros. Yo quisiera, esa es una pregunta que la hemos discutido con Juan Pablo muchas veces, pero mire, yo quisiera completar la respuesta a la primera pregunta de si le quedó grande la visión al departamento. La visión como tal nos dio una idea de lo que queríamos, un escenario de menos pobres, de más crecimiento económico, con mayor, digamos, desarrollo social, etcétera, con menos desigualdad. ¿Dónde ha estado la dificultad? En la estrategia de cómo desarrollar la visión. Ese fue realmente nuestro problema. El problema fue que no tuvimos, cuando se hizo en el 2004-2005, una definición clara sobre la herramienta que deberíamos utilizar para alcanzar ese escenario. ¿Qué dijimos en su momento? Es la Agenda Regional de Competitividad. Y yo me acuerdo... yo estaba en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Germán tal vez era secretario también de Turismo y Juan Pablo ya estaba haciendo sus pinos allá en el gobierno departamental. Yo me acuerdo que llegó Víctor Ardila en su momento a establecer la Agenda Regional de Competitividad y en la Agenda Regional de Competitividad el elemento indicador, guía, fue la visión Tolima 2025. Y arrancamos, pero vino el proceso de paz, vino la ley de ordenamiento territorial, vinieron unas situaciones que no habían sido tenidas en cuenta, como hoy no podemos saber qué va a ocurrir en el 2035, en el 2040, muy seguramente habrá que revisar eso. Pero el gran problema fue que la Secretaría de Planeación Departamental, en el gobierno de Luis Carlos Delgado Peñón, tenía que hacer unas tareas después de que la Asamblea aprobó la ordenanza y no las hizo. Dejó vencer las facultades que la Asamblea le había dado. Después llegó el gobierno... O la Secretaría de Turismo. Después, sí, hizo unas actividades y no los ajustes que tenía que hacer la Secretaría de Planeación para alcanzar institucionalmente la fortaleza que necesitaba y entonces muchas de las tareas quedaron pendientes. Así es. Pero mire, frente a lo que ¿No me contestaron mi pregunta? No, y ya se lo voy a decir, yo no soy parte del gobierno, la contestará el doctor Juan Pablo, pero lo que yo pienso y creo en la invitación generosa que ha hecho, hay que reconocer que invitó al doctor Jaime Eduardo, me invita a mí, el doctor Juan Pablo y la Gobernación del Tolima en ese momento, es que es, digamos, como sumar voluntades para eso. Y en un mundo donde se están generando alianzas en general, o sea, yo puedo tener mis reservas también con el tema, digamos, de los paisas, pero creo que si nos juntamos con quienes son fuertes de alguna forma, algo tendremos que aprender. Sí, yo sí quisiera contestarle la pregunta algo tendremos que aprender. A Juan Pablo. Me parece que, y lo que voy a decir no es extraño, porque se lo he dicho a Juan Pablo García muchas veces. La visión Tolima 2025 planteó el mercado de Bogotá como su mercado principal. Digamos que acuérdese que inclusive cuando estaba su amigo en la Cámara de Comercio, Silverio Gómez, él acuñó una frase que decía que teníamos que hacer el TLC con Bogotá. ¿Se acuerdan? Que el Tratado de Libre Comercio debía ser con Bogotá, que primero teníamos que aprender para poder exportar. Claro. Y se empezó a trabajar una RAP, una regional administrativa de planificación con Bogotá, Cundinamarca y otros departamentos. Después vino la apuesta con el eje cafetero, que es una apuesta del actual gobierno departamental. ¿Yo qué creo? ¿Yo qué he dicho? El Tolima es un departamento bisagra. Ustedes lo ven y por la misma colonización del departamento del Tolima usted tiene en el sur, tiene el Huila, tiene inclusive al Cauca, tiene inclusive al Valle del Cauca, usted hacia el occidente encuentra los tres del eje cafetero, usted hacia el oriente encuentra Cundinamarca, etcétera.
el Tolima es en sí mismo una gran potencia de subregiones. La visión Tolima 2025 dijo, tenemos 6 subregiones y planteó las subregiones precisamente para poder desde allí trabajar con estos departamentos. Entonces la subregión del sur del Tolima lo que quiere trabajar es con el Cauca. O sea, Bilbao, Planadas, Río Blanco, lo que quiere trabajar es con el Cauca, con el Huila. Las regiones del norte, la del Nevado, las del norte lo que quieren trabajar es con el eje cafetero. Las del oriente lo que quieren trabajar es con Cundinamarca. Entonces, claro, hoy llega una apuesta de querer construir una región con el eje cafetero y mi crítica es que la visión plantea, Juan Pablo, y se lo he dicho a Juan Pablo García, lo escribí en mi artículo en el diario, en la visión se dice que en el 2030, en el 2030 dice la visión. El plan estratégico. En el plan estratégico de la RAP, eje cafetero, dice que seremos una entidad territorial. Es decir, que ahí está planteado que no seremos un departamento, sino seremos una región. ¿Eso qué implica? Todavía nadie nos ha explicado eso. Si vamos a tener un gobernador o no, si vamos a tener una asamblea o no, si vamos a tener un regidor o vamos a qué tipo de corporación, cuáles son las autonomías, de dónde va a venir la plata, etcétera. Y ahí hay una gran crítica frente a eso. Pues a mí no me parece, ¿no? Y el Tolima nació con el Huila, hemos siempre estado cercanos a Bogotá, pero le doy la palabra a Juan Pablo. Bueno, Pablo, primero... el bueno. Bueno, para responder las dos preguntas. La primera, con relación a la visión 2050. Todos estos ejercicios que hemos venido hasta ahora, como lo ha mencionado Jaime, lo ha mencionado Germán, nos han dado aprendizajes. Y un aprendizaje es que una cosa es mi visión como ciudadano y otra es mi visión colectiva. Y voy a colocar un ejemplo preciso. En la actualización de la visión 2025 se incluyeron 2 sectores, energía y minería. Basados en cifras, en estadísticas de potencial energético, se planteó que el Tolima podía tener proyectos de hidroenergía. Visto desde la concepción económica, visto desde la concepción de posibilidades, ¿se han podido desarrollar proyectos energéticos en el Tolima? No, porque la comunidad pues considera que no son coherentes con el tema de la región y eso hay que respetarlo. Pero entonces la visión va por un lado y lo que la gente piensa va por el otro. Y lo otro, para entrar al tema de si son paisas, si son cachacos, si son costeños o lo que sea, lo importante es nuestra identidad como trabajo. Se pensó que nuestro socio natural iba a ser Bogotá. Hemos hecho algunas actividades. Obviamente Bogotá es una metrópoli totalmente diferente, pero mire cómo nos ha ido con la RAP Eje Cafetero. Ya hoy estamos mandando una comisión a Dubái para empezar a vender productos no solamente de Ibagué, sino de la región. El eje cafetero, y ellos lo han dicho jocosamente, no es sino nombre, porque el café realmente lo estamos produciendo, no somos nosotros. Ellos ya se quedaron sin hectáreas suficientes para poder hablar de un eje cafetero. Vamos a tener una entrada a Boston en unas próximas semanas para empezar a trabajar el eje cafetero como marca que ya está registrada y nosotros aportar realmente a esa construcción de visión. Pueda que la gente no le guste o pueda que la gente lo haya manifestado. Algunos en el parte norte les ha gustado, pero como dice Jaime Eduardo, tenemos que explorar otras. El tema del Cauca por el tema de Planadas o hacia el oriente, hacia la parte que colinda con el departamento del Huila. Por eso, frente a la última pregunta de si vamos a hacer región o entidad territorial, creo que yo se lo contesté en una reunión, y es que las entidades territoriales no se crean porque en un plan estratégico esté así. O sea, eso tiene un proceso mediante el cual es la misma suscripción nacional y departamental está dada a partir de la Constitución y de las normas. No porque en un documento va a ser diga que se va a construir, no. Es una propuesta que se da para manejar y hacia allá van todas las entidades de la RAP. Pero es harto que se está construyendo y lo que queremos sí construir es una región en la cual podamos aprovechar las potencialidades con el eje cafetero y las potencialidades. Se lo pregunto de otra manera porque eso es algo que yo desconocía y la opinión lo desconoce. ¿Hay algún interés de vincular esta visión 2050 con este tema de la RAP del eje cafetero? ¿Ustedes quieren amarrarlo de la RAP del eje cafetero a la visión 2050 para que el Tolima esté vinculado al eje cafetero? No a la RAP eje cafetero, a la integración regional. Por eso ¿Con ellos? Con ellos y con los de la RAP central, con ambos. ¿Y porque qué pasa con el Huila? El Huila está en la central, Juan Pablo. ¿Sí? Ah, ok. Gracias. Ahí, perdón, voy a hacer el mapa. Bueno, aclararlo. La central es Huila, Tolima, Cundinamarca, Bogotá, Boyacá, Meta. Meta.
Y el eje cafetero son Caldas, Y Risaralda, lo Quindío, importante Tolima. es que no quede un sesgo solamente en favor de una región. No. Y por esa razón en la misma construcción de la visión tuvimos la reunión con las dos sedes. Es más, en ese mismo reunión que tuvimos de la visión 2025, planteamos la agenda conjunta entre RAPE Eje Cafetero y RAPE Central. Porque, ¿qué sucede? La RAPE Eje Cafetero, como le dice el gobernador, es una caja chiquita, bonita pero chiquita. Y obviamente el Quindío no es más grande que Chaparral. Hay unas potencialidades ahí, pero necesita una fuerza para poder avanzar. Cundinamarca y Bogotá se vienen hacia esa zona del departamento y por eso es importante construir todo este corredor de desarrollo, no solamente para el Tolima, que estamos en la mitad, y en ese paso entre Bogotá y Eje Cafetero, entre Eje Cafetero y Bogotá, pues nos vamos a ver beneficiados. Pero mire, secretario, en la pregunta tan aguda que hace Juan Pablo, que me parece fundamental para resolver la primera inquietud que planteó Juan Pablo Sánchez hace un rato, es decirle a la gente el cómo, porque ese tipo de dudas van a surgir. Es decir, ¿cómo me vinculo a la visión 2050? ¿Cómo hago parte de? ¿Cierto? ¿Cómo me engrano para saber si vamos a ser parte de cuál RAP y cómo será de ahí para adelante ese tipo de situaciones? Yo creo que el responder, doctor Jaime Eduardo, que la gente sepa el cómo, es decir, cómo me hago partícipe es lo importante. Sí. Porque puede que el doctor Jaime Eduardo, por la experiencia que tiene, el doctor Juan Pablo Sánchez, por todo su bagaje periodístico, los que hemos tenido algún pie en algún momento rápido en el sector público, lo entendamos, pero creo que la gente, digamos, tendrá que saber cómo me vinculo y cómo es mi vinculación, a través de qué me vinculo, cómo es mi aporte, qué va a pasar con ese tipo de preguntas que dará Juan Pablo. Oiga, ¿es que nos vamos a volver pequeños paisas o es que nos vamos a volver un poco cundinamarqueses? Ese tipo del cómo en la visión son preguntas muy pertinentes para que la gente Nos acaba el tiempo, queridos amigos, tenemos que hacer una segunda parte porque esto está muy bueno y hay que hablar de desarrollo económico del Tolima. Doctor Jaime Eduardo, muchas gracias por No, Juan Pablo, a ustedes muchas gracias. De nuevo de verde. Mire que es el color institucional de Ecos Interactiva, ¿no? Verde de la coalición. No, es ese verde, mírelo, divino. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Germán, muchas gracias por estar con nosotros y siempre agradeciéndole los primeros pasos que dimos en la radio gracias a su presencia en Juan, muchas gracias a usted. Golpes de opinión. Al equipo, a usted que consolidó y logró hacer de Ecos esto que hoy hace con todos sus compañeros de trabajo. Y solamente un aporte para esos cómo y esos otros ejes que plantea el doctor Juan Pablo García en la visión, que yo sí creo que son importantes que queden en el tema humanístico. Como diría Hannah Arendt y Hans Jonas, los temas del humanismo y ese tema de salud, incluso de la salud en nuestro departamento, de la salud mental, debe ser parte de esos temas o subtemas que vayan quedando en la visión, doctor Juan Pablo. Doctor Juan Pablo García, secretario de Planeación y TIC del Tolima, gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en Ecos del Conveima y cuantas veces lo necesite vamos a socializar esta nueva visión. No, muchísimas gracias, Juan Pablo, por la posibilidad de debatir, de posibilidad de conocer y sobre todo de contarle a la gente la importancia de este documento. Yo siempre lo he dicho, el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Los invitamos a participar en la construcción del Tolima 2050. Participe, hágalo por el Tolima. En contados instantes, el jefe de debate de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia, aquí en los estudios de Ecos del Conveima. Ya volveremos.